Esta es una línea de tiempo que nos muestra la historia de las finanzas a grandes rasgos. Antes del siglo XIX, la investigación en el campo de las finanzas es muy poca. Durante la Segunda Revolución Industrial, a principios del siglo XX, los empresarios empiezan a prestar atención a los mercados financieros y a la emisión de empréstitos. Siguiendo con esta línea, en 1929, luego de una crisis económica internacional, por primera vez se preocupan por la estructura financiera de una empresa. Después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a estudiar los desarrollos de la investigación operativa y la informática aplicadas a la empresa. En los años 60 comienzan a preocuparse por la planificación y control en la empresa, y con ello la implantación de presupuestos y controles de capital y tesorería. Aunque en 1958 surge el modelo de estructura financiera M&M de Modigliani y Miller. En 1976, Jensen y Meklin crean la teoría de agencia. Para llegar a la actualidad, en donde las funciones de las finanzas en una empresa son analizar y planear las actividades financieras, como la transformación de datos de finanzas, de modo que sirvan para vigilar la posición financiera de la empresa. En esta otra parte tenemos el costo de capital. Es el costo promedio ponderado de los fondos de la empresa y representa la tasa mínima de rendimiento que debe obtenerse a partir de las inversiones para asegurar que el valor de la empresa no disminuya. En unos subpuntos como son el riesgo y rendimiento, componentes del costo de capital promedio ponderado, costo marginal de capital, CMC, y combinación de CMC con los programas de oportunidades de inversión. Otro punto sería estructura de capital. El capital de una empresa está conformado por los fondos de largo plazo de esta y se puede dividir en dos: los aportes de los dueños y por endeudamiento con terceros. Subpuntos de este punto serían factores que influyen en las decisiones de estructura de capital. Esos factores serían el riesgo del negocio, la posición fiscal de la empresa, método de depreciación de los activos fijos, amortización de pérdidas fiscales, monto de las tasas fiscales, flexibilidad financiera, factor que determina el nivel de deuda. Otro subpunto, riesgos de la empresa, que pueden ser operativo y financiero. Otro subpunto, enfoques de la estructura de capital, que pueden ser enfoque tradicional, de estructura de capital MM, proposiciones MM con impuestos, enfoque UAII, UPA, de señales y enfoque de la teoría del orden de elección. El último subpunto para este punto sería costos de agencia y estructura de capital. En esta otra parte vemos el capital de trabajo, que es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Este se subdivide en componentes del capital del trabajo. El capital del trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Este a su vez se subdivide en administración de efectivo, administración de las cuentas por cobrar, administración del inventario y administración de las cuentas por pagar. En este mismo punto encontramos el ciclo operativo y de caja. El operativo es el intervalo de tiempo entre la llegada de las existencias y la fecha en que se hacen efectivas las cuentas por cobrar. El de caja empieza cuando se pagan en efectivo el inventario y termina cuando se hacen efectivas las cuentas por cobrar. También encontramos el punto 2.5, que se refiere al presupuesto de capital y análisis de flujo de efectivo. El presupuesto de capital es el proceso de planeación para compra de activos cuyos rendimientos se esperan que sean recibidos en un plazo mayor de un año. Este a su vez se subdivide en clasificación de proyectos, los cuales son proyecto independiente, proyectos mutuamente exclusivos, proyectos dependientes, o también proyectos generados por oportunidades de crecimiento, proyectos generados por oportunidades de reducción de costos, proyectos generados para cumplir normas legales y estándares, y de salud y de seguridad. Están los principios para estimar flujos de efectivo del proyecto. Los flujos de efectivo deben ser incrementables. Los flujos de efectivo deben ser medidos después de impuestos. Todos los efectos indirectos de un proyecto deben ser incluidos en el cálculo de los flujos en efectivo.
Los costos irrecuperables no deben considerarse para evaluar proyectos. El valor de los recursos usados en el proyecto debe medirse en términos de su costo de oportunidad. También está la inversión neta, los flujos de efectivo operativos netos, recuperación del capital de trabajo neto y proyecto de expansión.